Olga Sánchez Cordero, ministra de Gobierno en México, hoy senadora por Morena. Gracias por atendernos, señora exsecretaria. Ha sido usted muy amable y me imagino que despierta usted muy contenta por su candidata y por el futuro de México. Muy buenos días a ti y a tu auditorio, Julio. Por supuesto que sí, amanezco muy contenta porque nuestra candidata ganó abrumadoramente. O sea, no fue una victoria pírrica, fue una victoria abrumadora. Se volcó la población en las urnas y ahí está el resultado. Quiere decir esto que vamos a tener a nuestra primera mujer presidenta, pero de izquierda. Y eso para mí es una gran noticia, porque francamente haber luchado tantísimos años, tantos años, Julio, como alrededor de 60 años en los movimientos feministas de este país para que lográramos por primera vez una mujer presidenta. Y no nos equivocamos desde que conocimos el resultado en afirmar que estamos hablando de la mujer más influyente de América Latina por la importancia de México, por el colectivo, por su control electoral en todo el país, es que ganó en todas partes, el control que va a tener también de su gran aliado que será el Congreso de México. Sacó 5 millones más que el presidente López Obrador, lo cual también es histórico. Doña Olga, es histórico. Naturalmente ella pues tenía un gran empuje, la popularidad del propio presidente en ejercicio, del presidente López Obrador, pero nos llama la atención, a mí personalmente, conociendo un poco la historia de los medios de comunicación de México, que le haya ganado a los medios de comunicación tradicionales. Eso tampoco había pasado, ¿no? Claro que le ganó, pero es que el presidente López Obrador, con el que yo trabajé muy de cerca como secretaria del Interior y que yo le agradezco la gran oportunidad que me dio, porque también yo fui la primera mujer secretaria del Interior, de Gobernación, como le llamamos aquí. El presidente es un genio político, de verdad, porque él desde el día 1 y desde cuando estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero como presidente ya, desde el día 1, él empezó a comunicarse con la población directamente a través de las mañaneras, en un ejercicio inédito en todo el mundo, porque era todos los días de las 7 de la mañana y a veces 1 o 2 horas, ya se llegó a prolongar hasta 3 horas diario con su base electoral, con el pueblo de México, y por supuesto ningún canal intermedio ni de televisión ni de radio, más que su comunicación directa con el pueblo a través de plataformas, a través de las propias estaciones de radio públicas, en fin, o sea, esto era una cosa inédita y durante toda su gestión como presidente, y lo que le falta, seguirá en las conferencias mañaneras dando la noticia al pueblo de México, y eso, por supuesto, pues ya los medios tradicionales en este sentido, pues ya fueron, digamos, ya no tuvieron la importancia que tenían antes, que eran los medios de comunicación quienes comunicaban a la población las noticias y lo que sucedía. Aquí directamente el presidente lo hacía. Entonces sí es un ejercicio de comunicación inédito y es un ejercicio de comunicación cuyo resultado tenemos hoy en las urnas, porque por una parte pues es un plebiscito al presidente de apoyo a sus políticas, y por otra parte Claudia tuvo más votación todavía que él. Entonces esto no es posible que nos digan que no hay una democracia. Hay una democracia consolidada, la gente se volcó en las urnas y este es el voto popular de un respaldo al gobierno del presidente López Obrador y a la presidenta entrante.
Sí, señora Sánchez, le hablo desde Ciudad de México, en donde estamos haciendo este cubrimiento de las elecciones. Hay preocupación en ciertos sectores precisamente porque pues ganaron absolutamente todo, a pesar de que la señora Sheinbaum ha sido enfática en decir que va a ser un gobierno que escucha a sus opositores y que estará lejos del autoritarismo. Le pregunto cómo van a garantizar precisamente que se escuchen, que se garantice un gobierno pluralista acá. Bueno, mira, sí tenemos desde luego las voces de la oposición dentro del Congreso Federal. Están, por supuesto, el Partido de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, el PRD, que ya pues prácticamente quedó muy disminuido, pero ahí están sus voces también en el Congreso. Y yo creo, porque yo soy una demócrata convencida, que también hay que escuchar a la oposición, que la oposición tiene mucho que decir. Así lo hice cuando, ahora que estoy como senadora de la República, construimos leyes por unanimidad, o sea, no nada más por una mayoría aplastante, sino por unanimidad. Y yo pienso que cuando tú creas una norma, expides una norma, esa norma tiene que ir acompañada también de la alternativa de haber dialogado, de haber matizado la norma, de haber construido la norma conjuntamente y desde luego de haber escuchado a los destinatarios de una norma. Si tú no escuchas a los destinatarios de una norma, pues esos destinatarios y esa norma pues no tendrá mucho éxito y no tendrá un impacto como el que debería de tener. Por lo tanto, pues el escuchar a los adversarios, el escuchar a todos los sectores para construir las normas, creo que será lo mejor y creo que Claudia es lo que ella ha hecho y seguirá haciendo. Sí, señora Sánchez, desde la oposición, desde el equipo de Xóchitl Gálvez, hubo dudas frente a esta amplia victoria que presentó la doctora Sheinbaum en su camino a la presidencia. Se asegura que hubo una competencia desleal, acusan al Estado de utilizar el aparato del Estado en medio de esta campaña e incluso al momento del escrutinio insinuaron por medio de sus redes sociales sobre un posible fraude. ¿Qué se responde frente a esto? Imagínate un fraude como los que ellos estaban acostumbrados a hacer en el pasado, pues por supuesto que no, porque ya ves que León piensa que todo el mundo es de su condición. Hay un dicho por ahí que así dice, no hombre, 33 millones de personas que se volcan en las urnas para poder lograr esta mayoría. ¿En dónde está? Por supuesto, no hay ningún tipo de fraude, ni podría hacerse, porque 33 millones de gentes que están emitiendo su voto, pues creo que es absurdo lo que están diciendo, ¿no? Creo que no se debe ni siquiera de decir. Hay voces como también voces de la oposición y que han sido opositores fuertes que dijeron en el radio, no escatimamos el triunfo de Morena porque sabemos que es un ejercicio democrático y nosotros, te lo digo, nosotros somos demócratas porque hemos avanzado y porque nos ha costado mucho trabajo, muchos años de lucha el poder llegar al poder y precisamente por eso continuamos siendo demócratas. ¿Cómo es posible que cuestionen una elección en donde es 2-1? 2-1, no es un margen pequeño, no, es 2-1, eso es lo que yo les contesto. Sí, sin duda el resultado es aplastante, incluso más allá de lo que pronosticaban las encuestas que ya hablaban de ese triunfo, fue más allá. Pero le quiero preguntar precisamente por esas mayorías, porque ustedes van a tener un Congreso con dominio absoluto. Y eso les posibilitaría la idea de la reforma constitucional. ¿Ustedes están interesados en hacer una reforma constitucional en México a partir de esas mayorías que han conseguido? Bueno, mira, yo creo que si es una legislación, por ejemplo, electoral, habrá que escuchar a todos los partidos políticos porque se construye para todos. Si es una reforma al Poder Judicial, como se está pensando, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es también escuchar al Poder Judicial, pero también, por supuesto, que porque lo que está criticando mucho es que si vamos a elegir o no a los jueces. Desde luego lo que yo he platicado con Claudia es, con la presidenta electa, es, porque además yo tengo ya 25
25 años en el sector justicia, yo estuve muchos años en la corte y estuve muchos años también en los tribunales. Entonces, lo que yo le he dicho es, la gente que tiene que llegar, el último escalón de digamos, el último filtro, pues puede ser cualquier tema de designación, cualquier mecanismo de designación, pero estos mecanismos de designación tienen que tener filtros muy importantes previos de elegibilidad, de idoneidad de la gente que vayan a estar en estos filtros ya sea para nombrarse por los congresos locales o para la votación popular. Y estos filtros son los siguientes: que tengan carrera judicial, que no sean gente improvisada para llegar a los juzgados, sino que sean gente que verdaderamente esté capacitada para poder llegar a los juzgados. ¿Por qué se dice que mejor la elección? Tú sabes que en Estados Unidos prácticamente todos los estados de la Unión Americana eligen a sus jueces locales a través de voto directo. Así los elige Texas y así los eligen muchísimos otros estados. Ahora bien, ¿quiénes llegan a esa elección? Tienen que llegar gente capacitada, gente idónea, gente elegible, gente que pueda lograr eso. ¿Y por qué se está pensando en esto? Porque muchos de nuestros juzgadores pues les deben el nombramiento a los propios consejos de la judicatura o al consejo de la judicatura y a los congresos locales. Entonces siempre hay una como especie de deuda pendiente en la nominación, y en cambio aquí pues no es tal, ¿no? Aquí sería otro método de designación, pero desde luego, y por supuesto y por mucho, tiene que ser personas elegibles e idóneas. La elegibilidad y la idoneidad viene de la carrera judicial, y yo sostengo que la carrera judicial es importantísima para que quien llega a ocupar las posiciones de juzgadores o de magistrados tengan esta capacitación y esta carrera tan importante, sí, y no sean improvisados. A propósito, senadora, ¿qué tanto pues la nueva presidenta, la presidenta virtual Claudia Sheinbaum, tiene que desmarcarse o no, o marcar cierta distancia de esas propuestas con respecto al actual presidente López Obrador? No solamente esta reforma judicial, también hay pues algunas críticas o quizás suspicacias acerca de que con este carro completo, como decimos en México, que se llevó Morena, pues pueda haber, por ejemplo, la desaparición de institutos autónomos que nos ha costado mucho a los mexicanos tener, como el INE, antes IFE, y que sea justamente pues la propuesta de la presidenta y no únicamente lo que el actual presidente López Obrador pues quiere hablar con ella con respecto a este plan C que le llaman en México. Mira, te platico, yo creo que hay órganos constitucionales autónomos que tienen que subsistir y que tienen que estar en la Constitución. Es decir, yo te puedo decir que, por supuesto, el INE es uno de ellos, el Banco de México es otro de ellos. No podríamos no tener un Banco de México autónomo, ni tampoco un INE que no sea autónomo. Por supuesto que sí, y nos ha costado, como tú dices, mucho camino y mucho trabajo llegar a estas instituciones de organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, hay organismos constitucionales autónomos que eran antes, porque yo sí estoy de acuerdo, en que hubiera reguladores de ciertas áreas y ciertos sectores del gobierno. Por ejemplo, telecomunicaciones. Pero telecomunicaciones no ha servido realmente, porque siguen ahí, digamos, los poderes fácticos en este órgano aparentemente constitucional autónomo de telecomunicaciones. Era un órgano desconcentrado de la administración pública y luego fue descentralizado. Yo creo que si es un órgano descentralizado puede funcionar muy bien, telecomunicaciones, competencia económica. Yo me inclinaría por dejar 3 o 4 órganos constitucionales autónomos en la Constitución, y los demás que regresaran a su origen de naturaleza jurídica como desconcentrados o descentralizados, porque realmente lo que se hizo aquí fue
bueno, una palabra que usamos aquí en México, que pulularan los órganos constitucionales autónomos y fueran cada día más y más y más órganos constitucionales autónomos. Yo cuando estaba en la Corte, incluso iba yo a la Corte en las mañanas y decía, ¿yo ahora con qué órganos constitucionales autónomos nos amanecimos? Porque eran órganos constitucionales autónomos para todo. Sí, entonces, Olga, dependiendo de la naturaleza. No, dependiendo de la naturaleza jurídica y de lo que realmente se necesite. ¿Sí hay necesidad de órganos reguladores? Por supuesto que sí. Claro que sí hay necesidad de órganos reguladores, pero que sean constitucionales autónomos. Y te voy a decir por qué. Porque los constitucionales autónomos, yo que soy abogada y que estuve en la Corte durante tantos años, no tienen ningún control constitucional sobre ellos. Ningún control constitucional sobre ellos. Y en mi opinión, por ejemplo... Doña Olga, Aquí, doña Olga, en el Reino Unido también han destacado mucho el triunfo de la primera mujer presidenta. A mí me gustaría saber cómo va a ser la relación de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos, sobre todo ante un eventual triunfo del presidente Trump en noviembre. Yo creo que los dos son muy inteligentes. Y segundo, y lo importante también, conocen cuál es la problemática que nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema migración, pero también conocen que hemos hecho un bloque económico importantísimo en el mundo, como es el TEMEC, y saben perfectamente y están conscientes de lo importante que es seguir manteniendo una relación bilateral muy fluida, muy respetuosa y sobre todo también pues económica y también de problemas sociales como la migración y como otros temas que tenemos en la frontera de México con Estados Unidos y que están muy conscientes de ambos países y ambos mandatarios, Claudia por una parte y por otra parte el presidente en su caso, que como tú dices, el presidente Trump está ahorita viendo también su reelección, pero también es un tema que él es muy inteligente. La doctora Sheinbaum es muy inteligente y yo creo que dos personas como ellos no van a tener problema para tener una real y coordinada y cordial, diría yo, relación entre ambos países. Hablando de esa relación, senadora, es sorprendente el resultado, más aún aunque la pobreza es un problema gigante en México, así como en gran parte de Latinoamérica, el de la seguridad también lo es. Y López Obrador no logró acabar con los problemas de seguridad. Al contrario, estos han crecido y crecido. ¿Cómo enfrentar esto? A ver, un momento. ¿Qué dijo el pueblo? Que avalaba esto, ¿no? O sea, que la política de seguridad. A ver, Claudia ya propuso los 4 ejes para que esos 4 ejes los va a llevar a nivel nacional. Esos 4 ejes los implementó en la Ciudad de México y tuvo buenos resultados. Yo diría muy buenos resultados contra feminicidio, contra homicidio, contra robo, contra secuestro, contra todo. ¿Por qué? Porque se coordinó en esos 4 ejes. ¿Cuál es el éxito de la política de seguridad en la Ciudad de México de Claudia? Fue, número 1, la coordinación, no solamente la coordinación entre los tres poderes, obviamente legislativo, ejecutivo y judicial, sino también con las fiscalías. ¿Qué otra cosa de coordinación? Los 3 órdenes de gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, porque todo sucede en el municipio. ¿Qué otro eje? Un fortalecimiento y capacitación de las policías, sobre todo también mucha policía mujer en el tema también de las violencias en contra de las mujeres, que atiendan ellas y que sean sensibles a las violencias en contra de las mujeres. Es otro tema de capacitación, de prestaciones, de que los policías tengan una vida digna, de becas para sus hijos, también, que es muy importante, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, etcétera. O sea, si tú empiezas a fortalecer a estas policías como las fortaleciste en la Ciudad de México, también es un éxito. Y el otro, cero impunidad, delito que se cometa, delito que tiene que ser castigado, que tiene que ser investigado por las fiscalías, y yo creo que le vamos a apostar mucho también a que las fiscalías se renueven, sean transparentes, realmente investiguen, porque eso es lo que hemos tenido de aquí
pues realmente de problema. Unas fiscalías que sirvan, unas fiscalías, la oposición hizo unas fiscalías autónomas y también volvemos a lo mismo, no hay controles constitucionales sobre estas fiscalías. Entonces, por eso son como órganos constitucionales autónomos prácticamente. La autonomía de las fiscalías se rige sin ningún tipo de control constitucional sobre ellas, ni de lo que hacen, ni de sus recursos, solamente tienen que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación por ser recursos públicos, pero más allá de eso no hay un solo control de lo que realmente, de la eficiencia y eficacia que deben tener. Y yo creo que si se van transparentando estos temas y se van atacando a la delincuencia con cero impunidad y con estos 4 ejes, creo que podemos avanzar como lo hizo Claudia en la Ciudad de México. Pero otra cosa, me faltó el último eje, el más importante, atender las causas también. Eso no lo va a dejar de hacer la nueva presidenta. ¿Por qué? Porque el presidente empezó a atacar las causas. ¿Y cuáles son las causas? La pobreza es una de ellas. Sacamos de la pobreza con el presidente López Obrador a más de 5 millones de gentes. Tenemos una estabilidad económica y una estabilidad macroeconómica envidiable. Yo que he vivido tantos presidentes, te puedo decir que las crisis económicas con cada uno de esos presidentes eran tremendas, las devaluaciones a la orden del día permanentemente. Hoy tenemos un peso fuerte, una macroeconomía fuerte, tenemos finanzas sanas. Dijo, a ver, ¿qué más se quiere? Es un voto de confianza, el voto que acabamos de recibir. Morena acaba de recibir un voto de confianza, un plebiscito de aprobación a las políticas del presidente López Obrador. Eso es lo que significa esta arrasadora votación en favor de Claudia Sheinbaum. Pues no se equivoca usted cuando habla de lo que pasó con la gente más pobre. Hoy la primera página del primer diario económico del mundo, el Financial Times, dice que el secreto para esta tremenda ventaja de doña Claudia en el voto popular se resume en una palabra, one word, redistribución. Ese es su éxito. Pero igualmente dicen que un margen tan grande en esa victoria tiene muy nerviosos y preocupados a los inversionistas. Y por eso ya el primer mensaje con la fortaleza del peso. Eso dice el Financial Times. Exactamente, pero ¿por qué? Porque van a hacerse las reformas. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque lo he vivido durante tantísimos años ya y tantos presidentes en México y en mi país. A ver, ¿qué hizo Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, cuando llegó al poder el primer día? Reunió a todos los partidos políticos para hacer sus reformas constitucionales de privatización. Eso fue. Y claro, como era una tendencia privatizadora, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban felices los mercados. Ahora, ¿qué tendencia tenemos nosotros? Y estamos convencidos de eso, de que el Estado vuelve a tomar la rectoría de sectores tan importantes como el sector energético. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase lo que está pasando en otros países. Pregúntales a los españoles cuánto están pagando de electricidad a las empresas privadas y cuánto les está costando. No les alcanza ni siquiera su pensión de adultos mayores ahí en España para pagar las cantidades de luz, la cantidad de dinero que tienen que pagar de luz. Entonces, tenemos que tener rectoría del Estado nuevamente y no dejar todo a las leyes del mercado, por supuesto. Y esa sí es la política del presidente López Obrador, por supuesto. No dejar todo a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, sino que el Estado tenga la rectoría de ciertos sectores, no de todos, de ciertos sectores, y también en estos sectores se permite la inversión privada. Por supuesto que se permite la inversión privada, pero no un tema privatizador como lo hizo en su momento el presidente Peña, que también para reformar la Constitución, ¿verdad? Pues reunió a todos en un pacto por México el primer día en que tomó posesión en el 2012. Entonces, pues también, digamos, cuando llega un presidente con una visión de redistribución del ingreso, cuando llega un presidente para sacar a la gente de la pobreza, cuando llega un presidente y dice,
Ojo, hace 36 años no le suben los salarios a los obreros mexicanos. 36 años sin que le suba el salario, hasta incluso una ley de salarios mínimos ahí para poder recortarle los salarios a los trabajadores de mi país. Y cuando el presidente llega y dice, a ver, es que esto no es justo, a trabajo justo, salario justo, hasta en eso habían tenido ellos y vendiéndonos la idea durante más de 36 años, porque digo que no son 36 años, son 42 años, porque empezó con Miguel de la Madrid toda la tendencia privatizadora. Y desde hace 42 años nos dijeron, si nosotros subimos los salarios, vamos a disparar inflaciones. A ver, ¿se disparó la inflación aquí? Cuando los salarios empezaron a avanzar en nuestro país a partir de la presidencia del presidente López Obrador. No. Es más, tenían más inflación en Francia. Cuando yo me regresé de Francia para ver lo del tratado no era acuerdo global, no era tratado de libre comercio, era acuerdo global con los europeos. Me despegué del avión a México con mucho más inflación. Estaban pospandemia 9.5, 9.7 de inflación en Francia, ¿no? Y nosotros aquí teníamos bastante controlada la inflación. Entonces, a ver, no era un tema de inflación el tema de los salarios y de que los salarios no aumentaban en nuestro país. No, era un tema de ganancia de empresas. Entonces ahora hay una justicia social. Hay una justicia social en donde hemos avanzado en esta redistribución del ingreso. Y eso es lo importantísimo. Por eso tenemos las votaciones que tenemos, porque la gente nos lo ha reconocido y nos lo reconoce. Ella es la senadora, exministra y muy cercana funcionaria al gobierno de AMLO y seguramente lo será también al gobierno de doña Claudia Sheinbaum. Ella ya, por ejemplo, ha ratificado a su señor ministro de Hacienda y Crédito Público. Doña Olga, gracias por atendernos, senadora, y ojalá que vengan muchos años de prosperidad para México, un país que tanto queremos en Colombia. Nosotros también los queremos muchísimo. Yo he estado en Colombia muchas veces, varias veces, sobre todo en el grandioso Tribunal Constitucional que ustedes han tenido. Y cuando yo era ministra de la Corte, admiraba las sentencias del Tribunal Constitucional de Colombia. Eran impecables, eran garantistas de los derechos. Ojalá continúen los nuevos integrantes de los tribunales constitucionales colombianos eso. Y fui a verlos, y estuve allí en Colombia, y fui también a la Catedral de la Sal, y he estado en muchos lugares de Colombia y lo quiero mucho, y México quiere muchísimo, muchísimo a Colombia. Muchísimas gracias, doña Olga, y muchos éxitos para la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es la W desde Ciudad de México.